Muy bien, Ricardo, el 8 de agosto es el día clave final donde habrá que votar. Ahora se están contando los porotos antes de que emitan efectivamente su voto para saber si se despenaliza o no el aborto en el país. A mí lo que me preocupa, más allá del debate, que creo que es un debate absolutamente democrático, es cierto aire de fanatismo con que se ha medido el debate. Fundamentalismo, ¿no? Y fundamentalismo, precisamente, detrás de todo esto, donde se incorpora concretamente la Iglesia, donde la Iglesia tiene un factor fundamental, donde las presiones son muy fuertes desde el punto de vista político, que vienen precisamente también del Vaticano, ¿no? Creo que el Papa tiene una influencia muy importante en todo esto y creo que se ha convertido en el principal opositor de Mauricio Macri. Bueno, están con nosotros en esta oportunidad el doctor Silvio Montini, abogado, además un hombre referente de la Iglesia, y también nos acompaña Agustín Laje, licenciado en Ciencias Políticas, presidente de la Fundación Libre. Gracias por venir ambos. Gracias, muy amable. Gracias por venir. Gracias a ustedes. Bueno, en principio, obviamente tenemos una de las campanas en este caso que tiene que ver con quienes defienden que no se despenalice el aborto. ¿Por qué no hay que despenalizarlo? Yo creo que no hay que legalizar el aborto porque el aborto es el asesinato de un ser humano por nacer. Y no es un asesinato de un ser humano por nacer porque diga eso la Biblia o lo diga el Papa o lo diga la Iglesia, sino porque así lo establece la ciencia. La discusión por el aborto, para ser fructífera, tiene que ser científica. Porque si de lo que se trata es de preservar el derecho a la vida, tenemos que entender dónde empieza la vida, cuándo empieza la vida. Ahora, lo que me llamó la atención a mí en el Congreso es que la mayoría inmensa de científicos que allí fueron a hablar estaban en contra del aborto. La mayoría de los cientistas políticos, sociólogos, filósofos, periodistas y estrellas de la farándula que fueron a hablar a favor del aborto estaban, digamos, no hablaron sobre cuándo empieza la vida. Y ese para mí es el punto clave en esta discusión. ¿Está claro cuál es, Silvio, el comienzo de la vida? Sí, en la Argentina... ¿Desde el punto de vista religioso o científico? No, para mí el aborto no es para nada una cuestión religiosa. Más allá que los que tenemos una fe, desde ya tenemos una postura al respecto. Pero la cuestión del aborto es una cuestión eminentemente jurídica y que, como decía Agustín, tiene que ser determinada en base a lo que dice la ciencia. Y en este caso, la ciencia jurídica se ha expedido en la Argentina hace tiempo al respecto, diciendo que la persona humana comienza con la concepción. El comienzo de la vida de la persona humana es con la concepción. Artículo 19 del Código Civil y Comercial, nuevo, por otra parte, sancionado hace poco tiempo. Entre los redactores del nuevo Código Civil estuvo la doctora Kemmermacher de Carlucci, que es una distinguida jurista, y que sin embargo ella, ignorando lo que ella misma promovió, no sé si lo escribió ella, el artículo 19, pero se promovió porque el Código Civil es un cuerpo legislativo que establece que la persona humana comienza con la concepción. Entonces, este es el principio que hay que considerar, como decía bien Agustín. Y fíjese, un dato no menor. Estrictamente, el aborto está despenalizado en algunos casos en la Argentina. Ya está despenalizado. ¿Y dónde está ubicada la norma referida a la despenalización del aborto? En los delitos contra la vida. ¿Qué es? ¿Hay vida o no hay vida? El mismo jurista, legislador, que en su momento, allá por el año 1921, redactó el Código Penal que nos rige en ese aspecto, entendió que en esos casos en que se quitaba la vida a un bebé por nacer, a un niño por nacer, en esos casos quedaba despenalizado. En todos los demás casos existe una pena. Yo creo, esta es una opinión personal, que no tan trabajada en lo jurídico, hay que decir la verdad, pero en mi caso estoy muy convencido que desde la reforma de la Constitución, con la incorporación de los pactos internacionales que aseguran el derecho a la vida desde la concepción, y eso está explícito dicho de esa manera, no hay forma de legalizar el aborto en la Argentina. Estrictamente, las normas del Código Penal que lo tienen despenalizado devinieron inconstitucionales con motivo de la incorporación a la Constitución Nacional de estos pactos internacionales. Con lo cual, entonces, Agustín, a ver, si se aprobase en el Senado, ¿sería anticonstitucional?
Yo creo que es anticonstitucional, claramente, por lo que acaba de explicar el doctor. Ahora bien, a mí lo que me interesa es saber cuál es el problema de salud que resuelve el aborto. Porque así es como se nos vendió. Teóricamente, salud pública. Claro, tendríamos un problema de salud pública. Se nos dijo a través de los medios de comunicación, sobre todo, que miles de mujeres morían en la Argentina por abortos clandestinos. 500.000 le daban como dato, ¿no? 500, claro, no las muertes. No, El dato 500.000 abortos. 500.000 abortos Sí. clandestinos Sí. por año. Esto es un dato que salió el ministro de Salud, Rubinstein, a decirlo públicamente, lo cual yo no sé si por malicia, no sé si por ignorancia, no sé por qué razón ha dicho esto, porque su mismo ministerio tiene el dato de que 700.000 nuevos argentinos nacen por año. O sea, ¿cómo que 500.000 se abortan y 700.000 nacen? Es decir, el 40% o más de los embarazos acaban en un aborto en Argentina. Eso no ocurre en ningún país del mundo, ni siquiera en aquellos donde está legalizado el aborto desde hace décadas. Ahora bien, nos dicen, dentro de estos 500.000 abortos hay miles de mujeres que mueren. Y esto también se ha dicho desde estas esferas. Y uno cuando va a ver los datos del Ministerio de Salud de la Nación, va a encontrar en el último año del cual se tienen datos, que es 2016, 245 muertes maternas, dentro de las cuales 31 son por abortos inducidos. Y esto tiene la aprobación de la Organización Mundial de la Salud. Es decir, esa organización ha dicho ya que esos datos son confiables y usables. Entonces uno dice, bueno, ¿tenemos un problema de salud pública con 31 muertes por abortos clandestinos? ¿O un problema de salud pública es, por ejemplo, las 5.900 muertes por cáncer de mama? ¿Dónde están los pañuelos por las 5.900 muertes por cáncer de mama? ¿Dónde están los pañuelos por las 49.000 muertes por cuestiones cardíacas en las mujeres por año? Es decir, esos son los problemas de salud. Pero ahora hemos puesto a toda la nación a discutir algo que supuestamente sería un gran problema para la mujer, y esto no es cierto. Yo creo que, vos decías de malicia y desconocimiento por parte de Rubinstein, yo creo que también acá se esconde detrás de todo esto mucha hipocresía y cinismo desde los sectores, tanto de la Iglesia y particularmente desde el Vaticano con el Papa Francisco al frente, como quienes tienen de alguna manera el resultado de la debilidad de las convicciones que antes estaban a favor y hoy están en contra, hecho como que señalaba de Calmejer el doctor Montini. Y digo esto porque no cierran los argumentos tampoco de la Iglesia. Me da la impresión de que acá hay un factor de poder. El Papa Francisco no se puede dar, digamos, de alguna manera, el lujo, por decirlo entre comillas, de que en su país se sancione la ley de aborto. Yo no veo... Y me parece que por ahí está. Y además hay argumentos que no terminan de cerrar, como el de Poli. Es decir, no se puede matar un ser humano con otro ser humano. ¿Está? Digo, ¿qué pasó en la época del genocidio militar? ¿Dónde estaban estos? Bien, ok, eso es un tema aparte. Yo lo No que diría... es un tema aparte, es un argumento para tratar de justificar de alguna manera el razonamiento científico sobre el tema. Sería un argumento atendible, pero lo que estamos hablando acá es del aborto independientemente de lo que piense la Iglesia. Ahora, yo no soy parte de la Iglesia, por ejemplo. Está bien. Y hay muchos sectores que no son parte de la Iglesia y que por otros argumentos que no tienen que ver con la Biblia o con la teología están en contra del aborto. No podés es decir, desconocer que la Iglesia, la influencia de la Iglesia en esto es muy fuerte. Incluso sectores de la Iglesia están a favor del aborto. Cuidado. Sí, totalmente. Cuidado. Totalmente. Yo no haría un blanco-negro. Si sos parte de la Iglesia, estás a favor del aborto, estás en contra del aborto. Si no sos parte de la Iglesia, estás en contra. Yo diría, hay mucha gente que es atea y que está en contra del aborto porque se fundamenta, por ejemplo, en la embriología. Por eso hablo de las convicciones también que se han renunciado a último momento por decisiones políticas o por presiones políticas. Bueno, y cuidado que también acá hay mucho dinero extranjero, que es otro factor de poder que está impulsando la campaña por el aborto. Es decir, si vamos a ver un punto que serían las presiones de la Iglesia, etcétera, vamos a ver el otro punto que son los millones de dólares que han ingresado para financiar a todos los grupos que se movilizaron con mayor énfasis en Argentina en favor del aborto. Han ingresado más de 5 millones de dólares para estas campañas. ¿Por qué razón? Porque el aborto no es gratuito. Cuidado, no es gratuito. Por supuesto. Es un gran negocio. En primer lugar, yo diría que esto de que la Iglesia ha ejercido una gran influencia en este campo del aborto
creo que ha sido mínimo la influencia. Doctor, acaba de convocar la Iglesia una marcha una marcha. Una marcha y una misa frente a la residencia de Olivos, la misma Iglesia. No, la Iglesia lo ha convocado en la catedral, dentro de la catedral. Que haya grupos que han entendido que debía ser en Olivos es otra cosa, pero la Iglesia lo ha convocado dentro de la catedral, el mismo día de tratamiento de la ley. Pero digo, este es un aspecto que la Iglesia lo ha sostenido desde siempre y que no puede renunciar, no es un aspecto negociable. Y si en algún aspecto se ha incurrido en faltas, errores o lo que fuere en otras épocas, eso no justifica que hoy deba minimizarse la cuestión que se está debatiendo. Se está debatiendo la vida o la muerte. Eso es lo que se discute hoy. Para eso hay que tener autoridad moral, doctor. Discúlpeme. ¿Usted me está diciendo que yo no la tengo? Y la vida y la muerte también se discutió en una época donde desaparecían las personas y desaparecían los bebés. ¿Sí? ¿Usted me está diciendo que yo no la tengo? No le hablo de usted, hablo de la Iglesia. Pero, a ver, ¿por qué la Iglesia no podría llamar a una manifestación y grupos feministas así? Claro. Digamos, ¿cuál sería el punto de pensar que la Iglesia no tendría que jugar un rol y tendría que esconderse? No parte de ahí el tema, no es ese el eje fundamental. Es lo que entiendo de su argumento. Es lo que yo entiendo de su argumento, que la crítica sería que la Iglesia está convocando a una marcha y no tendría que poder convocar ni expresarse sobre el tema aborto. ¿Por qué no lo podría hacer? Que la Iglesia convoque una marcha, eso no justifica bajo ningún punto de vista, ni pone en evidencia de que la Iglesia puede estar a favor o en contra, como decías vos, de sectores católicos que apoyan o están en contra del aborto. Lo que quiero decir es que la Iglesia tiene una influencia muy importante en este debate. Así como el FMI también tiene, por ejemplo, así como el G20, así como la OCDE, que son otros factores de poder de los cuales nunca nadie habla, nunca nadie dice sobre la plata que ha llegado acá a la Argentina. Y yo vuelvo, a ver, este es un país con gente que cree en Dios, ¿ok? Hay gente que cree en Dios, hay gente que no. ¿Cuál sería el drama, digamos, que las instituciones religiosas llamaran a una convocatoria en contra del aborto? Ahora, no es mi posición estar en contra del aborto, lo aclaro, por una fundamentación bíblica o teológica, esa no es mi posición. Desde el punto más bien científico. Yo me baso en eso, efectivamente. Yo me baso en el derecho, también, sin perjuicio de que estoy completamente de acuerdo desde el punto de vista religioso, pero digo, yo he dado argumentos jurídicos y puedo dar muchos más. Evidentemente los tiempos seguramente no dan, pero sería muy interesante hacer un análisis jurídico de este texto que no se ha hecho. Que no se ha hecho. Y que permite... Yo coincido con usted, no se ha hecho el análisis jurídico. Que permite, por ejemplo, señor Fonseca, que un niño, por el solo hecho de atravesar el canal de parto, de un momento a otro pasa a ser completamente impune el hecho de matarlo dentro del vientre de la madre, o atravesó el canal de parto, trámite que puede durar un par de minutos, y después es un delito grave, calificado como infanticidio, agravado por el hecho de que la madre participó, que hay un médico, etcétera, etcétera. Eso no tiene ninguna lógica. Algunos de los que quieren rebatir ese argumento dicen que recién es persona humana cuando una vez que ha nacido. No es lo que dice el Código Civil. Ajá. No es lo que dice el Código Civil. La vida está asegurada desde la concepción en los tratados internacionales, Pacto de San José de Costa Rica, incorporado a la Constitución Nacional, y todo el que atentare contra la vida, dice el artículo 29 del Código de la Constitución Nacional, tiene, tiene un grave calificativo que no quiero mencionar para no crear estupor en el público, pero realmente es lo que dice el artículo 29. Hay que leer el artículo 29 del Código de la Constitución Nacional en relación a lo que dice con respecto de quien autorizare a atentar contra la vida. Es lo que está haciendo esta ley que está en tratamiento en el Senado. Con un agravante, dicen que es parte del cuerpo de la mujer, simplemente porque se hospeda por 9 meses dentro del cuerpo de la mujer. Yo estoy aquí en este estudio, yo no soy este estudio, yo estoy acá dentro de este estudio. Si yo le tomo sangre, le saco sangre a una mujer embarazada de su brazo, se la saco después de la pierna y después le saco del pie,
todo me va a dar el mismo factor sanguíneo. Ahora bien, si yo veo el niño por nacer, qué factor sanguíneo tiene, puede tener otro factor. Tiene otro ritmo cardíaco, tiene otro ADN distinto del de mamá y del de papá. O sea, ¿desde cuándo es parte del cuerpo de la mujer? Esa es la pregunta que le hago final, porque tenemos que ir al cierre, pero también está la discusión hasta los 14 semanas, 12 semanas, antes sí se puede hacer el aborto porque antes no es vida, no hay vida. ¿Vida desde qué momento? ¿De la unión del espermatozoide con el óvulo? Unión del óvulo con el espermatozoide. No hay ninguna duda. Lo que plantea... Mire, el criterio de vida más avanzado que la ciencia hoy en día tiene es la genética moderna, que ya ha encontrado, insisto, que desde la fecundación existe, desde la concepción, un ADN distinto del de la madre y del padre. Hoy usamos esa información para todo, para encontrar a un asesino, a un violador, para saber quién es esa persona. Y resulta que cuando discutimos el aborto, ese criterio no se utiliza. Estamos jugando a la batalla naval, a ver, semana 11, semana 14, semana 12 o 20. A ver si lo matamos o si no era vida o si sí era vida. Les pido que cierre, siempre. Realmente es inconcebible que estemos analizando esto, que estemos discutiendo en un país con la historia en relación con los derechos humanos, como bien decía Ricardo, que tiene la Argentina. No podemos estar discutiendo si podemos matar o no matar a un niño por nacer. La ley dice que ese niño tiene vida y esa vida está protegida también por la legislación argentina, de modo que es inconcebible que estemos hablando de que, no obstante eso, sí podemos hacerlo. Como dije, hasta el momento del parto, porque eso de las 14 semanas, si usted lee la ley, no es así. Es estrictamente, podemos matarlo desde el momento de la concepción hasta el momento previo a atravesar el canal de parto. Eso es lo que dice la ley. Realmente es inconcebible.